paciente que tiene crisis controlada mejora mucho la calidad de vida versus aquellos pacientes que, a pesar de todas las medidas que se implanten, persisten las crisis. En los lactantes y niños pequeños, el diagnóstico de epilepsia no les permite procesar la información por la edad de desarrollo. Pueden presentar conductas de irritabilidad, llanto y decaimiento que la mayoría de las veces son secundarias a las drogas. En los preescolares tampoco procesan mucho la información del diagnóstico de epilepsia, y las dificultades que presentan los niños en su calidad de vida tienen que ver con las conductas que asumen los padres, y esto obviamente genera reacciones de rebeldía o reacciones emocionales y conductuales en los niños. En los escolares, el niño pasa a sentirse diferente porque se genera todo un tema de diálogo entre la familia, que muchas veces de secretismo frente al niño, que hace que el niño se empieza a sentir diferente, y esto puede generar trastornos en sus vínculos sociales. Con respecto a los adolescentes, dependiendo en cuánto interfiere o no, puede o no afectar al paciente, porque no es lo mismo hablar de una epilepsia mioclónica juvenil, donde el tipo de crisis básicamente pueden ser las mioclonías matinales, a una epilepsia mioclónica juvenil con varios tipos de crisis, como pueden ser crisis tónico-clónicas generalizadas, gatilladas por el trasnocho o consumo de alcohol, que es frecuente en el adolescente, o si tiene crisis atónicas u otro tipo de crisis. Esto afecta especialmente su autoimagen, en el desarrollo de su identidad y en su búsqueda de independencia. De hecho, muchos pacientes adolescentes se vuelven refractarios porque al no tomar conciencia de lo que es la disciplina en la toma de fármacos, como quien dice, se reniegan del diagnóstico y no toman los fármacos, y eso hace muchas veces que se hagan pseudo refractarios, es decir, no es que no respondan a los medicamentos, sino que por su conducta adolescente no toman los medicamentos y tienen persistencia de crisis. Por lo tanto, cuando se producen los problemas escolares, uno debe insistir en consultar al médico, porque si el fármaco que está utilizando genera sedación o dificultad en rendimiento académico, debe buscarse la alternativa para un medicamento que produzca menos sedación. Más o menos un 30% de los niños con epilepsia sufren síntomas de déficit atencional y deben ser tratadas la comorbilidad con psicoestimulantes. Bueno, ¿cuáles son los factores que pueden precipitar crisis en un paciente estable, digamos? Lo más frecuente es la suspensión brusca de tratamiento. Es frecuente que salgan un fin de semana donde los abuelos, salgan a la playa, se quedan los fármacos, o que salgan a pijama party con los amigos, se les olvidó tomar la dosis nocturna, luego la dosis matinal, se desordena un poco el esquema y es frecuente la recaída en esas condiciones. Lo mismo la ingesta de alcohol y drogas. La alteración de sueño, como decía Verónica, es frecuente gatillante. La fiebre, especialmente los lactantes, pero hitos biográficos importantes como puede ser la muerte de un familiar o un estrés emocional brusco o la acumulación del estrés crónico puede sí gatillar crisis en un paciente que está estable. Ahora, a lo largo de la vida, los inputs emocionales se van impactando con mucha más profundidad, digamos, en el adolescente y en el adulto. Pero, sin embargo, también hay niños que un mismo estímulo le puede afectar mucho más que a otro por características individuales. Un porcentaje no menor, junto con las crisis epilépticas de verdad, tiene otras crisis que no son crisis. Como el niño tiene epilepsia, no hay que hacerlo pasar rabia, no hay que dejar de alimentarlo a sus horarios, no hay que... O sea, se genera una burbuja y eso muchas veces genera una sensación de minusvalía del niño y eso hace que él no desarrolle su total potencial. Por otro lado, la permisiva, que es todo lo contrario, como tiene epilepsia puede hacer de todo. Por otro lado, la inconsistente, especialmente cuando papá y mamá no tienen una misma mirada frente al mismo problema. Y la más sana es la protectora, es decir, que si bien no es sobreprotectora, existe un margen de libertad con unos cuidados básicos. Y es súper importante sensibilizar a los profesores y dejarlos que los niños se integren a todas las actividades cuando su condición lo permite. Y tampoco hacer que tengan menos exigencia, porque también hay una tendencia que el niño, como tiene epilepsia, hagámosle un programa de educación diferenciada y restricciones innecesarias con lo que tiene que ver con las actividades deportivas y extraprogramáticas. Hay epilepsias, como decía mi colega, que los síndromes epilépticos que uno sabe más o menos que tienen una edad que tiene que ver con madurez cerebral, en que parte la epilepsia y termina la epilepsia. Y esa persona, cuando termina su tratamiento, se sabe que puede hacer una vida absolutamente normal.
Sin embargo, hay algunos tipos especiales de epilepsia que no son sindromáticas, que no las pudimos encasillar en estos grupos y que uno sabe que tiene una susceptibilidad mayor de tener recaídas tardías. No siempre es posible determinar en todos los casos. Hay casos que siempre queda, por ejemplo, al momento de suspender el tratamiento, una actividad eléctrica normal persistente. Y de esos casos que persiste esa normalidad eléctrica persistente, hay un porcentaje que recae en edad adulta, muchas veces gatillado por trasnoche, consumo de alcohol o situaciones de estrés marcado, y que a veces se transforman en oligoepilepsia, es decir, una crisis al año, cada 2 años, pero en forma crónica. Y la verdad es que no hay manera de predecir cuándo va a ocurrir la recaída, porque el hecho de que la anormalidad eléctrica persista no significa que tiene más probabilidad. Es decir, de todos los pacientes que uno diagnostica epilepsia en la edad infantil, hay un 60% que se mejora. Ahí hay 2 cosas, porque hay algunas epilepsias que son madurez dependiente. Por ejemplo, la epilepsia rolántica, o que le llaman la epilepsia centrotemporal o de puntas centrotemporales. Esa epilepsia en algunos países, por ejemplo, no le dan medicamentos. ¿Ya? Son pacientes que presentan crisis especialmente nocturnas, que se caracterizan por una dificultad para articular las palabras, a veces pueden tener crisis tónico-clónicas durante el sueño y característicamente no tienen una lesión en la resonancia sale normal y con un electro que es bien característico. Muchos de esos pacientes con o sin tratamiento se mejoran. ¿Por qué? Porque aparentemente hay un fenómeno de madurez y al llegar más o menos a los 15, 16 años, esas puntas desaparecen en el electro, uno suspende el tratamiento y no tiene más crisis. Ahora, no todas las epilepsias rolándicas tienen esa historia tan buena, pero la mayoría sí. Cuando uno trata con los medicamentos antiepilépticos, el objetivo es que no tenga crisis, es mejorar un poco el funcionamiento inhibitorio del cerebro. Se sabe que con 2 años libre de crisis, algunos fármacos tienen un efecto antiepileptogénico, pero otros fármacos solamente un efecto inhibitorio. Y al suspender los fármacos, el paciente queda libre de crisis. Atención durante una crisis. Lo primero y siempre de precaución, especialmente las crisis convulsivas tónico-clónicas, poner a la persona de costado, porque muchas veces el paciente vomita y si está en decúbito dorsal, es decir, acostado, puede vomitar. Permitir que la persona respire, a pesar de que se vea morado, muy agitado, con dificultad respiratoria, el paciente está ventilando. Por lo tanto, no hay que obstaculizar la vía aérea con ningún pañuelo ni nada por el estilo. Proteger la cabeza, sobre todo si hay una crisis convulsiva intensa, para que no se dañe en los contornos, especialmente si a ustedes les toca en la vía pública. Muchas veces todos se aglomeran alrededor del paciente, no le permiten respirar y no cuidan las situaciones de riesgo de daño. Despejar la zona de objetos peligrosos para evitar golpes, fracturas y recordar que las crisis epilépticas en general son de corta duración. Por lo tanto, cuando el paciente vuelve de la crisis, darle tranquilidad y acogida, porque muchas veces en la vía pública los pacientes se sienten muy avergonzados. Si la crisis ustedes ven que se está prolongando, es decir, más de 5 minutos, más de 10 minutos y no cede, es prudente considerar la atención médica de urgencia. Y utilizar fármacos de rescate, acá en Chile lo que usamos es el diazepam rectal, solo si el médico tratante lo tiene indicado. Existe bastante investigación, especialmente en algunas enfermedades particulares, donde se ha descubierto la naturaleza o la génesis de la epilepsia y se está probando algunos fármacos que evitan o previenen la aparición de la primera crisis, especialmente enfermedades genéticas, donde se sabe que la epilepsia va a aparecer sí o sí. Recordar que las crisis de epilepsia se producen por descargas anormales, son prevalentes en la comunidad, no es una cosa rara, es frecuente. Recuerden la estadística más o menos, en Chile 1 por 50. Son prevenibles en algunos casos, los tratamientos en su mayoría son efectivos, no todos, pero en la mayoría, requieren un tratamiento médico y psicosocial. Tampoco significa necesariamente retardo mental, no necesariamente significa riesgo de muerte, porque como les explicó la doctora, hay muchas formas de epilepsia. No es invalidante por lo general, en algunos casos sí. No impide trabajar ni hacer deportes, no impide estudiar y no necesariamente implica problemas emocionales.